Mi mamá está herida. Le han hecho daño y no se despierta. Laia Warren, de 6 años, irrumpió en el vestíbulo de Warren Tech con el vestido blanco roto y sucio. Detrás de ella, la niñera entró tambaleándose, con el teléfono pegado a la oreja. Los empleados se quedaron paralizados. El guardia de seguridad se apresuró a acercarse, pero Laia pasó corriendo junto a todos y se dirigió directamente al conserje, que estaba fregando el suelo de mármol. Sus pequeñas manos agarraron su uniforme gris. «Señor Daniel, por favor», sollozó. «Necesita ayuda ahora mismo». El hombre la miró. Su rostro curtido no revelaba nada. Entonces, algo cambió en sus ojos, fríos y concentrados. Dejó la fregona. «Dime dónde». Daniel Carter había sido invisible durante 3 años. Cada mañana a las 5 llegaba por la entrada de servicio, fichaba su tarjeta y desaparecía por los pasillos que los ejecutivos nunca veían. Limpiaba los baños, vaciaba la basura, fregaba las manchas de café mientras los empleados hablaban a su alrededor como si fuera un mueble. A sus 39 años, Daniel parecía mayor de lo que era. Tenía canas en las sienes, arrugas alrededor de los ojos y manos llenas de cicatrices que se movían con eficiencia. Nunca miraba a los ojos, nunca participaba en las conversaciones, nunca se quedaba en un lugar el tiempo suficiente para que alguien lo viera realmente. La dirección apreciaba su silencio. Era fiable, invisible, fácil de olvidar, perfecto. Daniel vivía en un apartamento en un sótano a 6 manzanas de distancia. El alquiler era barato porque el techo tenía goteras y la calefacción apenas funcionaba. No le importaba, no tenía casi nada: una cama estrecha, una mesa pequeña, 2 sillas, una placa eléctrica para cocinar. Sobre la cómoda rayada había una única fotografía enmarcada que mantenía boca abajo. No la había mirado en 2 años. La mayoría de las tardes trabajaba como voluntario en una clínica comunitaria en la zona más pobre de la ciudad, enseñando primeros auxilios básicos a cualquiera que quisiera escucharle. En su mayoría, niños de la calle y ancianos que no tenían otro lugar a donde ir. Les enseñaba a limpiar heridas, a reconocer los síntomas de un shock, a realizar la reanimación cardiopulmonar. Nunca les dijo que había sido médico. Nunca se lo dijo a nadie. Cecilia Warren era todo lo que Daniel no era: visible, poderosa, exitosa. A los 34 años, se había hecho cargo de Warren tras la repentina muerte de su padre 3 años atrás, transformando la empresa de software en dificultades en una de las principales del sector de soluciones empresariales. Trabajaba 16 horas al día. Viajaba en avión a reuniones con inversores en 3 ciudades diferentes cada semana. Negociaba contratos por valor de millones mientras su hija pintaba dibujos en el escritorio de la esquina de su oficina. Ser madre soltera y directora ejecutiva significaba que rara vez dormía más de 4 horas por noche. Pero Cecilia no se quejaba. Esa era la vida que había elegido cuando se divorció del padre de Laia. Un hombre que quería una esposa trofeo, no una compañera. Ahora no rendía cuentas a nadie excepto a su hija y a sus accionistas. Sin embargo, últimamente algo no iba bien. Las cifras no cuadraban en los informes trimestrales. El dinero se movía a través de cuentas que no deberían existir. Cuando le preguntó a su director financiero, Richard Brennan, sobre las discrepancias, él sonrió y le aseguró que todo estaba bien. Ella no le creyó. Se suponía que Laia tenía que ir a clase de ballet todos los jueves por la tarde. En cambio, a menudo se escapaba de su niñera y bajaba en ascensor al sótano, donde encontraba a su persona favorita de todo el edificio. «Señor Daniel», gritaba, y su voz resonaba en los pasillos de hormigón. Daniel levantaba la vista de lo que estuviera limpiando y negaba con la cabeza, pero siempre con una leve sonrisa. Ella se sentaba en un cubo volcado y mientras él trabajaba le hablaba de su colegio, sus amigos, el libro que estaba leyendo. Le contaba cosas que no le contaba a su madre: que se sentía sola en la gran oficina, que echaba de menos a su papá, aunque él nunca la llamaba, que a veces tenía miedo cuando su madre trabajaba hasta tarde. Daniel la escuchaba. Nunca la interrumpía. Nunca le daba consejos que ella no le pidiera. A veces le enseñaba pequeñas cosas: cómo hacer un nudo correcto,
¿Cómo saber si una fruta estaba madura? ¿Cómo silbar con los dedos? Los demás empleados no entendían por qué la hija del director general pasaba tiempo con el conserje. Algunos murmuraban que era inapropiado. Cecilia se había dado cuenta, pero nunca lo había impedido. Había algo amable en el silencio de Daniel que le hacía confiar en él, aunque no sabía casi nada sobre él. El ataque ocurrió un jueves por la noche. Cecilia se quedó hasta tarde revisando documentos financieros en su oficina del piso 20. Los números revelaban un desfalco sistemático, millones desviados a través de empresas ficticias y proveedores falsos. La firma de Richard Brennan aparecía en la mitad de las autorizaciones. Programó una reunión de emergencia de la junta directiva para la mañana siguiente. Iba a revelarlo todo. A las 10:30 reunió los documentos en su maletín y envió un mensaje rápido a su niñera, que estaba abajo. Bajo ahora, 5 minutos. Laia estaba esperando en la sala de juegos del vestíbulo con la señora Chen, su niñera habitual por las tardes, como hacía todos los jueves cuando Cecilia trabajaba hasta tarde. Se dirigió al ascensor y pulsó el botón del segundo subsuelo. El aparcamiento estaba poco iluminado, con sombras entre los pilares de hormigón. Los tacones de Cecilia resonaban en el suelo mientras caminaba hacia su coche. No los oyó llegar hasta que fue demasiado tarde. Dos hombres con pasamontañas salieron de detrás de una furgoneta. Intentó correr, pero uno de ellos la agarró del brazo y la tiró hacia atrás. Su maletín salió volando por el pavimento. Los documentos se esparcieron. ¿Dónde están los archivos? La voz era amortiguada pero familiar. No lo sé, su puño le dio en el estómago. Ella se dobló, jadeando. El segundo hombre la agarró y la empujó con fuerza contra un pilar de hormigón. El dolor le estalló en el cráneo. Los archivos de respaldo. ¿Dónde están? La visión de Cecilia se nubló. Uno de ellos levantó la mano para golpearla de nuevo. «Viene alguien», siseó el otro. «Tenemos que irnos ya». La soltaron. Cecilia se desplomó sobre el cemento. Oyó pasos corriendo, una puerta de coche cerrándose de golpe, un motor rugiendo y luego silencio. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. La oscuridad se apoderó de ella. Tenía que mantenerse despierta por Laia. Arriba, la señora Chen miró su reloj. 10:40. Habían pasado 15 minutos. Intentó llamar. No hubo respuesta. «Laia, cariño, voy a ver cómo está tu madre. Quédate cerca de mí». Bajaron en el ascensor. Las puertas se abrieron a un garaje en penumbra. La señora Chen salió con cautela. La mano de Laia se aferró con fuerza a la suya. «Señorita Warren», llamó. Un leve gemido llegó desde delante. «Quédate detrás de mí», susurró la señora Chen. Entonces Laia la vio. «Mamá». Intentó correr hacia ella, pero la señora Chen la detuvo. Cecilia yacía en el suelo de hormigón, con la cara magullada e hinchada y el brazo doblado en un ángulo antinatural. Había papeles esparcidos por todas partes. A la señora Chen le temblaban las manos mientras sacaba su teléfono. «Voy a llamar a una ambulancia. No la toques, Laia. Necesitamos al señor Daniel». Laia se soltó. «Él puede ayudar». «Laia, espera». Pero la niña ya estaba corriendo hacia el ascensor. La señora Chen se arrodilló junto a Cecilia y le tomó el pulso con dedos temblorosos. Respiraba superficialmente. Estaba viva, pero apenas consciente. «Aguanta», susurró la señora Chen. «La ayuda está en camino». Laia irrumpió de nuevo en el vestíbulo. Su corazón latía con fuerza. Miró a su alrededor frenéticamente y lo vio, al señor Daniel, cerca de las puertas principales, vaciando un cubo de basura. Corrió directamente hacia él y lo agarró del uniforme con ambas manos. Las lágrimas le corrían por la cara. «Señor Daniel», sollozó. «Mi madre está ahí abajo, está muy mal herida y no se despierta». Daniel se arrodilló, con las manos firmes sobre sus hombros. «Tranquila». «¿Dónde está?» «En el subsuelo 2 del garaje. La señora Chen está con ella», pero la voz de Laia se quebró. «Por favor, tiene que ayudarla». El guardia de seguridad se acercó. «He llamado al 911. La ambulancia debería llegar en unos 6 minutos». «6 minutos pueden ser demasiado tiempo», dijo Daniel en voz baja. Su voz había cambiado. Era más aguda, más concentrada. Miró a Laia. «Llévame con ella ahora mismo». Laia le agarró de la mano y le empujó hacia el ascensor.
En esos 30 segundos, la mente de Daniel pasó a un modo que había mantenido oculto durante años. Medicina de combate. Respuesta al trauma. Calculó las posibles lesiones. 6 minutos para que llegara la ambulancia, pero 6 minutos podían significar la muerte si había una hemorragia arterial o una obstrucción de las vías respiratorias. Las puertas del ascensor se abrieron. Daniel salió e inmediatamente evaluó la escena. La señora Chen estaba arrodillada junto a alguien. Había papeles esparcidos por el suelo. No se veían atacantes, no había ninguna amenaza. Se acercó rápidamente a Cecilia. La señora Chen levantó la vista con alivio. Gracias a Dios. No sé qué hacer. Daniel ya estaba arrodillado, moviendo las manos con precisión clínica. Inconsciente, respiración superficial pero presente, traumatismo facial importante, fractura en el brazo izquierdo. Comprobó que su cuello estaba estable, revisó la laceración del cuero cabelludo, sangrando pero controlable. Revisó su abdomen, probablemente con hemorragia interna rígida. Llama al 911. Le dijo a la señora Chen que les dijera que tenían una paciente con traumatismo. Inconsciente, traumatismo craneal importante, posible hemorragia interna, sospecha de fractura de costillas y brazo. Equipo de traumatología listo. La señora Chen o miró fijamente. Eres conserje. Haz la llamada. Ella buscó a tientas su teléfono. Daniel se quitó la chaqueta gris. Debajo había algo inesperado. Una bolsa de lona gastada atada al pecho. La abrió con torpeza. Dentro había material médico que no era propio de un conserje. Gasas estériles, agentes hemostáticos, un collarín cervical plegable, esparadrapo quirúrgico, un kit de traumatología compacto que cualquier paramédico reconocería como de grado militar. Laya se quedó a unos metros de distancia, observando con ojos asustados. Daniela la miró. Ya, necesito que seas valiente por tu madre. ¿Puedes hacerlo? Ella asintió, temblando. Buena chica, quédate ahí y háblale. Dile que estás aquí. Laya se acercó y se arrodilló. Mamá, soy yo. El señor Daniel está aquí. Va a ayudarte. Daniel trabajó con rápida eficiencia. Cubrió la herida de la cabeza con gasas hemostáticas, le colocó el collarín cervical, le revisó las pupilas, una ligeramente dilatada, preocupante, pero manejable, y le tomó el pulso, débil, pero presente, a unos 110 latidos por minuto. Estaba compensando la pérdida de sangre. Le examinó el abdomen. Se estaban formando hematomas. Sin duda había una hemorragia interna. No podía solucionarlo allí, pero podía mantenerla estable. Le entablilló el brazo izquierdo, la colocó en posición de recuperación para proteger sus vías respiratorias y la cubrió con su chaqueta para evitar que entrara en shock. Cada movimiento era preciso. Cada decisión se basaba en años de entrenamiento. Sus manos lo recordaban. Habían pasado 4 minutos desde que Laya lo encontró. A lo lejos se oían sirenas. 2 minutos más tarde, los paramédicos entraron corriendo con una camilla. Una mujer de unos 40 años, la paramédica jefe, echó un vistazo y levantó las cejas. ¿Quién ha sido el primero en intervenir? Yo, dijo Daniel, dando un paso atrás. La paramédica se arrodilló y evaluó a Cecilia, comprobando el trabajo de Daniel. Su expresión pasó del escepticismo al respeto. El collarín cervical estaba bien colocado. La herida de la cabeza estaba vendada correctamente. El brazo entablillado. En posición de recuperación. La mantuviste con vida. Levantó la vista. Militar. Daniel no respondió. Mientras subían a Cecilia a la ambulancia, la paramédica se volvió. ¿En serio quién eres? Eso fue medicina de campo de batalla del libro. Solo alguien que sabía qué hacer, dijo Daniel en voz baja. Llegó un agente de policía. Necesito las declaraciones de todos, empezando por ti. Nombre, Daniel Carter. Soy el conserje aquí. El bolígrafo del agente se detuvo. Miró los suministros médicos, luego a Daniel. Eres un conserje que lleva equipo militar para traumatismos. Tengo formación en primeros auxilios. Casualmente estaba cerca cuando la niña vino a pedir ayuda. Estabilicé a la víctima hasta que llegaron los paramédicos. Daniel vio cómo se alejaba la ambulancia.
Luego se dio la vuelta y se dirigió hacia el ascensor. El agente le llamó, pero Daniel siguió caminando. Había dado su nombre. Le encontrarían si fuera necesario. Pero ahora mismo necesitaba desaparecer antes de que alguien empezara a hacer preguntas. No podía responder. Cecilia se despertó en una habitación de hospital con el pitido de las máquinas. Le dolía la cabeza. Tenía el brazo escayolado. Cada respiración le dolía. Mamá. Una vocecita llena de alivio. Cecilia giró la cabeza lentamente y vio a Laia sentada junto a la cama, sosteniéndole la mano. La señora Chen estaba detrás de ella. «Cariño», susurró Cecilia. Tenía la garganta irritada. Los recuerdos volvieron a su mente. El garaje, las máscaras, el dolor. Luego, nada. «¿Cómo?» Su voz se quebró. «¿Qué pasó?» «El señor Daniel te salvó», dijo Laia. Bajó y tenía todo ese equipo médico y sabía exactamente qué hacer. Los de la ambulancia dijeron que habrías muerto si él no te hubiera ayudado. La señora Chen dio un paso adelante. «Es cierto, señorita Warren. Ese conserje, Daniel Carter, la atendió como un médico de guerra. El paramédico dijo que su trabajo fue perfecto. Una enfermera entró para comprobar los monitores. Está despierta. Bien. Tiene una conmoción cerebral, 3 costillas fracturadas, un brazo roto y hematomas internos. Tienes suerte de estar viva». Después de que la enfermera se marchara, entró un detective de la policía. Traje gris, ojos cansados. «Señorita Warren, soy el detective Morris. Necesito hacerle algunas preguntas. ¿Recuerda algo de sus agresores? 2 hombres, pasamontañas. Pero uno de ellos hizo una pausa, su voz. Creo que era Marcus Holloway. Trabaja en mi departamento financiero. El asistente de Richard Brennan», escribió Morris rápidamente. «¿Está segura?» «Bastante segura. Me preguntaron por unos archivos. Archivos de seguridad. He estado investigando un desfalco. Richard Brennan, el director financiero. Encontré pruebas de que ha estado robando millones. Iba a presentarlas en la reunión de la junta directiva esta mañana. Esta mañana es viernes. Has estado inconsciente durante 8 horas». Morris se inclinó hacia adelante. «Necesitamos esos archivos. Están esparcidos por el garaje y tengo copias de seguridad». Cecilia intentó incorporarse y puso una mueca de dolor. «¿Qué hay de los agresores?» «Todavía nada. Pero las cámaras de seguridad muestran a 2 hombres huyendo a las 10:38 p.m. Morris hojeó sus notas. «Ahora, sobre Daniel Carter, el conserje que te salvó. Intentamos tomarle declaración, pero se marchó. ¿Sabes algo sobre él?» Cecilia negó con la cabeza. «Casi nada. Lleva trabajando en Warren Tech unos 3 años. Es muy reservado. A mi hija le gusta. Tu hija dice que es su amigo. Dice que le enseña cosas». Morris cerró su cuaderno. «Porque los conserjes no suelen llevar kits de trauma militar y practicar medicina de campo de batalla. Hemos comprobado sus huellas dactilares». Cecilia esperó. «Capitán Daniel Carter, Cuerpo Médico del Ejército de los Estados Unidos. 3 misiones en zonas de combate. Cirujano traumatólogo condecorado. 27 vidas salvadas bajo fuego enemigo. Uno de los mejores médicos de campo de batalla de su unidad. Licenciado con honores hace 8 años. Desde entonces, nada hasta que apareció en su empresa hace 3 años como conserje». Las palabras no tenían sentido. El hombre callado que fregaba los suelos era un cirujano militar condecorado. «¿Por qué?», susurró Cecilia. «Eso es lo que me gustaría saber», dijo Morris. «También me gustaría saber por qué sigue llevando equipo médico de campaña y por qué se marchó antes de prestar declaración completa». «Dijo que vendría a la comisaría esta mañana», intervino la señora Chen. «Quería asegurarse primero de que Laia estuviera bien atendida». Después de que Morris se marchara, Cecilia se recostó, con la mente a 1000 por hora. Daniel Carter, cirujano, héroe de guerra que trabaja como conserje. «¿Dónde está ahora?», preguntó. «No lo sé. Se marchó después de que la ambulancia te llevara». Cecilia miró a su hija. «¿Ya te dijo alguna vez el señor Daniel que era médico?» Laia negó con la cabeza. «No, solo dijo que le gusta ayudar a la gente. Enseña a los niños del centro cómo hacer primeros auxilios». «¿Qué más te dijo?» «No mucho. Sobre todo escucha. Es un buen oyente».
Laia apretó la mano de su madre. «Mamá, ¿está en problemas?» «No, cariño, no está en problemas. Me salvó la vida». Pero, incluso mientras lo decía, Cecilia se preguntaba, «Un hombre no pasa de ser un cirujano condecorado a un conserje invisible sin motivo alguno». La investigación duró 3 días. En ese tiempo, Marcus Holloway y James Chen fueron arrestados cuando intentaban huir de la ciudad. Bajo interrogatorio, Holloway confesó. Brennan había ordenado el ataque. Se suponía que debían asustar a Cecilia, tal vez maltratarla, pero la cosa se les había ido de las manos. El FBI ejecutó órdenes de registro en la casa y la oficina de Richard Brennan. Encontraron pruebas de malversación sistemática que se remontaba a 2 años atrás. 17 millones de dólares robados a través de proveedores falsos y empresas ficticias. Brennan fue arrestado en su casa de vacaciones en los Hamptons. El equipo de seguridad de Cecilia localizó a Daniel Carter. Se había presentado a trabajar a la mañana siguiente como si nada hubiera pasado. Cuando el detective Morris vino a tomarle declaración, Daniel fue educado, conciso y no reveló casi nada. Tengo formación en primeros auxilios de mi época en el ejército. Oí a la niña pedir ayuda. Evalué a la víctima y la estabilicé hasta que llegaron los paramédicos. Eso es todo. Eres un cirujano traumatólogo cualificado. ¿Por qué trabajas como conserje? Eso es personal. Morris suspiró. La señorita Warren quiere hablar con usted. Lo ha estado pidiendo desde que se despertó. Me alegro de que se esté recuperando, pero no creo que tengamos nada que discutir. Quiere darle las gracias. No hace falta que me dé las gracias. Pero Cecilia no era el tipo de mujer que aceptaba un no por respuesta. Mientras se recuperaba en el hospital, hizo que su equipo de seguridad investigara más a fondo. Lo que descubrieron le rompió el corazón. Hace 8 años, el capitán Daniel Carter había estado destinado en una base de operaciones avanzada en Kandahar. Dirigía un hospital improvisado que atendía tanto a las fuerzas de la coalición como a los civiles locales. Según todos los testimonios, era brillante, tranquilo bajo presión, innovador e incansable. Su esposa, Emily Carter, era enfermera. Trabajaba a su lado todos los días. Sus colegas los describían como compañeros inseparables en el trabajo y en la vida. En marzo, hace 8 años, un convoy que transportaba suministros médicos a una clínica rural fue alcanzado por un artefacto explosivo improvisado. Emily se había ofrecido voluntaria para ese convoy. Daniel tenía programada una cirugía y no pudo ir. La explosión mató a 12 personas al instante. Emily estaba entre ellas. Daniel trabajó 18 horas seguidas tratando de salvar a los sobrevivientes que llevaron a su hospital. Ese día salvó a 11 personas, pero su esposa ya había fallecido. Después de eso, algo en él se rompió. Terminó su despliegue, recibió una BPADM of Age Honorable y desapareció. Nadie en la comunidad médica lo había visto ni había sabido nada de él desde entonces. Hasta ahora. Cecilia leyó el informe 3 veces, con lágrimas corriendo por su rostro. Este hombre había decidido pasar 3 años fregando suelos porque no podía perdonarse a sí mismo por haber sobrevivido cuando su esposa no lo había hecho. «Necesito verlo», le dijo Cecilia a su jefe de seguridad. «No quiere que lo encuentren». «Encuéntralo de todos modos». Encontraron a Daniel en el barrio más pobre, en un centro comunitario en ruinas. Estaba enseñando a adolescentes sin hogar a limpiar y vendar heridas. Se movía entre ellos con paciencia, demostrando, corrigiendo la técnica, ofreciendo un tranquilo aliento. Cuando Cecilia entró con los brazos aún en cabestrillo y los moretones desapareciendo, los adolescentes se dispersaron. Daniel la miró y algo parecido a la resignación cruzó por su rostro. «Deberías seguir en el hospital», dijo. «Me salvaste la vida». La voz de Cecilia se quebró. «¿Por qué no le dijiste a nadie quién eras?» Daniel recogió sus cosas. «Porque no importa quién era. Ya no soy esa persona. Mi hija dice que eres su persona favorita en el edificio. Habla de ti constantemente». Daniel apretó la mandíbula. «Es una buena chica. No debería haber visto lo que vio. Debió salvar a su madre. Debió ser valiente cuando todos los demás tenían miedo». Daniel finalmente la miró a los ojos. «No fui valiente.
Simplemente no podía dejar que perdiera a su madre. No así, no cuando podía hacer algo. El peso de lo que no decía flotaba entre ellos. Cecilia lo entendió entonces. No se trataba de heroísmo. Se trataba de un hombre que seguía intentando salvar a la persona a la que no pudo salvar hace 8 años. Sé lo de Emily, dijo Cecilia en voz baja. Las palabras le golpearon como un puñetazo. No tenías derecho a indagar en mi pasado. Me salvaste la vida. Quería entender quién eres. La voz de Cecilia era suave. Lo siento mucho lo que le pasó. No me des una compasión que no merezco. ¿Por qué no la mereces? Porque yo estoy vivo y ella no. Las palabras brotaron crudas y airadas. Daniel se hundió en una silla plegable. Soy cirujano. Se supone que debo salvar a la gente, pero no pude salvarla a ella. No pude salvar a la única persona que me importaba. El silencio llenó el vacío del centro. Afuera sonaban las bocinas de los coches. La vida continuaba. Indiferente. Emily quería ir en ese convoy, dijo Daniel con voz hueca. Ella creía que podíamos marcar la diferencia. Le dije que era demasiado peligroso. Discutimos. Luego la dejé ir de todos modos porque tenía programada una cirugía. Bajó la voz. 6 horas más tarde, trajeron a los heridos. Operé a 11 personas. Salvé a todos, pero Emily ya estaba muerta. Murió en el acto. No había nada que pudiera haber hecho. Pero te culpas de todos modos, dijo Cecilia. Todos los días, Daniel levantaba la vista con los ojos enrojecidos. Todos los días durante 8 años. Me he preguntado por qué yo sigo vivo y ella no. ¿Qué derecho tengo a ejercer la medicina cuando le fallé a la paciente que más me importaba? Así que dejaste de ser médico. Dejé de fingir que merecía serlo. La voz de Daniel sonaba hueca. Dejé el ejército. Dejé que mi licencia caducara. Encontré trabajos en los que no fuera responsable de la vida de nadie, en los que no pudiera fallar a nadie importante. Cecilia se sentó a su lado. Durante 3 años de paz. Entonces tu hija me agarró de la mano y me suplicó que salvara a su madre. Y no podía dejar que sintiera lo que yo sentí. No podía dejar que perdiera a su madre si había algo que pudiera hacer. Se quedaron sentados en silencio. Finalmente Cecilia habló. Daniel, no sé lo que es perder a alguien como tú perdiste a Emily, pero sí sé lo que es sentir que estás fallando. Sentirte solo incluso cuando estás rodeado de gente. Daniel la miró a los ojos. Si tú no hubieras estado allí, si Laia no te hubiera conocido, no hubiera confiado en ti, yo estaría muerta y ella estaría sola. Cecilia extendió la mano y le tomó la suya. Dices que no mereces ser médico, pero eso es exactamente lo que eres. Es lo que eres en tu interior. No puedo volver a la medicina. Cada vez que pienso en ello veo su rostro. No te pido que vuelvas. Te pido que sigas adelante. Antes de que Daniel pudiera responder, el teléfono de Cecilia vibró. Su expresión se endureció. La reunión de la Junta es en 2 horas. Richard Brennan está en libertad bajo fianza. Sus abogados consiguieron que lo liberaran en espera del juicio. Los ojos de Daniel se agudizaron. ¿Va a estar allí? Es miembro de la Junta. Tiene derecho a asistir. La voz de Cecilia era tensa. Intentó matarme y va a sentarse frente a mí y fingir que no hizo nada malo. ¿Estás a salvo? Tengo seguridad. El FBI estará vigilando. Pero estoy aterrorizada. No por él, sino por perder. Si la Junta no me cree, él saldrá libre. Ganará. Daniel estudió su rostro, determinación mezclada con miedo. Durante 3 años había estado huyendo de su propósito. Quizás era hora de parar. ¿Qué necesitas?, preguntó. Cecilia lo miró con sorpresa y esperanza. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Todos en esa empresa podrían estar comprometidos. Todos excepto tú. Soy un conserje. Tú eres un hombre que me salvó la vida sin obtener nada a cambio. Eres un hombre en quien mi hija confía plenamente. Eres la única persona que conozco que no tiene motivos para ayudarme, excepto que es lo correcto. Cecilia apretó con fuerza. ¿Qué necesitas? Daniel se quedó callado. Luego asintió con la cabeza. Dime lo que necesitas. El plan era sencillo. Cecilia asistiría a la reunión de la junta directiva,
presentaría sus pruebas y obligaría a Brennan a responder, pero necesitaba a alguien ajeno a la estructura corporativa que pudiera intervenir si las cosas salían mal. A la mañana siguiente, Daniel llegó a Warranty con un sencillo traje oscuro que había guardado durante 8 años. Tenía un aspecto diferente. Varios empleados pasaron junto a él y no lo reconocieron. La reunión de la junta estaba programada para las 9:00 m. Daniel se colocó en el pasillo exterior, desde donde podía ver a través de las paredes de cristal. Cecilia llegó a las 8:45. A pesar de sus lesiones, estaba impecable. Los miembros de la junta directiva comenzaron a llegar, 8 personas de entre 45 y 70 años. A las 8:58, Richard Brennan entró en la sala. Brennan tenía 52 años, cabello plateado y vestía un traje caro. Tenía el tipo de rostro que inspiraba confianza. El rostro de alguien a quien le confiarías tu dinero. El rostro de alguien que había ordenado que golpearan a una mujer casi hasta matarla. Se dirigió directamente a Cecilia y le tendió la mano. Cecilia, gracias a Dios que estás bien. Cecilia no le estrechó la mano. Siéntate, Richard. Algo brilló en los ojos de Brennan. Tomó asiento. A las 9:00 Cecilia dio inicio a la reunión. Gracias a todos por venir. Necesito discutir algo importante. Abrió su computadora portátil y proyectó una hoja de cálculo. Durante los últimos 3 meses, he estado revisando nuestros registros financieros. Encontré discrepancias significativas. Los miembros de la Junta se inclinaron hacia adelante. Lo que están viendo son transacciones no autorizadas que abarcan 2 años. Dinero transferido a empresas ficticias, facturas falsas, transferencias bancarias a cuentas en el extranjero, 17 millones de dólares robados de esta empresa, murmullos de sorpresa alrededor de la mesa. ¿Cómo es posible?, preguntó Elizabeth Morrison, una mujer de unos 60 años y mirada aguda. Las auditorías fueron falsificadas. El comité de supervisión recibió informes manipulados. Fue un trabajo interno cuidadosamente planeado durante 2 años. ¿Por quién?, preguntó Cecilia mirando directamente a Brennan. Por nuestro director financiero, Richard Brennan. La sala estalló. Brennan se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido. Esto es indignante. Cecilia, sufriste una grave lesión en la cabeza. Está claro que no estás pensando con claridad. Estoy pensando con total claridad, interrumpió Cecilia. Tengo documentación, Richard. Registros bancarios, comunicaciones por correo electrónico, autorizaciones con tu firma. El FBI lleva una semana investigándote. La expresión de Brennan se resquebrajó. Esto es un golpe de Estado. Estás tratando de obligarme a irme. Tu padre se avergonzaría. Mi padre se avergonzaría de ti. Eras su amigo, confiaba en ti, y le robaste. No robé nada. Estos registros son falsos. Entonces explica las empresas ficticias. Explica las cuentas en paraísos fiscales. Explica por qué Marcus Holloway y James Chen, tus asistentes, confesaron que les ordenaste que me atacaran. Silencio. Todas las miradas se volvieron hacia Brennan. Eso es absurdo. Están mintiendo para salvarse. El FBI ejecutó una orden de registro en su casa. Encontraron documentos que lo vinculan con todas las transacciones. Encontraron comunicaciones con las empresas ficticias. Encontraron pruebas de lavado de dinero. El rostro de Brennan se puso pálido. No pueden probar nada de esto. No tengo que hacerlo. El FBI ya lo ha hecho. Arrestaron a Holloway y Chen. Están cooperando plenamente. Y desde esta mañana, un gran jurado te ha acusado de malversación, conspiración e intento de asesinato. Intento de asesinato, repitió Brennan, con una voz peligrosamente suave. ¿Crees que intenté matarte? Sé que lo hiciste, Holloway confesó. Les contó todo, registros telefónicos, registros de pagos, tus instrucciones. Les ordenaste que se encargaran del problema. Esas fueron tus palabras exactas. Brennan la miró fijamente. Entonces algo se rompió. Se movió alrededor de la mesa hacia ella, rápido y agresivo. Pequeña desagradecida. No dio 3 pasos antes de que apareciera Daniel.
Daniel había estado observando, leyendo el lenguaje corporal de Brennan. En el momento en que Brennan se movió, Daniel se movió más rápido. Atravesó la puerta y se colocó entre Brennan y Cecilia con fluida eficiencia. Atrás. Y yo Daniel en voz baja. Brennan lo miró fijamente. ¿Quién demonios eres tú? Alguien que sabe exactamente de lo que eres capaz. Y alguien que no dejará que le hagas daño otra vez. Los miembros de la junta se quedaron paralizados. Elizabeth Morrison recuperó la voz. Seguridad. Pero la seguridad no era necesaria. Entraron agentes del FBI mostrando sus placas. Eran 4, liderados por una mujer alta con un traje oscuro. Richard Brennan está arrestado por malversación, conspiración, lavado de dinero e intento de asesinato. 2 agentes se adelantaron con las esposas. El rostro de Brennan se retorció de rabia. Mientras lo esposaban, miró a Cecilia con puro odio. Nunca sobrevivirás en esta empresa sin mí. Eres débil. No eres ni la mitad de buena directora ejecutiva que era tu padre. Ella sobrevivió a tu intento de matarla, dijo Daniel en voz baja. Eso es más fuerte de lo que tú jamás serás. Se llevaron a Brennan. La sala de conferencias quedó en silencio. Cecilia se hundió en su silla, temblando. Los miembros de la junta directiva estallaron en preguntas, pero ella levantó la mano. «Denme un momento, por favor». Miró a Daniel. «Gracias». Él asintió. «No me necesitabas. Lo tenías todo bajo control. Yo necesitaba saber que había alguien ahí, que no estaba sola». Elizabeth Morrison carraspeó. «Señorita Warren, ¿quién es este hombre?» Por primera vez en 3 años, Daniel se presentó con sinceridad. «Me llamo Daniel Carter. Trabajo aquí como conserje y soy médico. Soy quien atendió a la señorita Warren tras el ataque». La revelación causó revuelo en la sala. «¿Quién?», susurró alguien. «El conserje». Daniel les miró sin pestañear. Había pasado 3 años siendo invisible. Quizá era hora de volver a ser visto. En las semanas posteriores al arresto de Brennan, Warren Tech se sometió a una reestructuración masiva. Elizabeth Morrison fue nombrada directora financiera interina. 3 miembros del consejo dimitieron. El departamento financiero fue auditado por completo. Cecilia trabajó sin descanso para recuperar la confianza. Durante todo ese tiempo, Daniel siguió presente. Continuó con sus tareas de mantenimiento, mientras la empresa decidía qué hacer con un cirujano traumatólogo condecorado que limpiaba suelos. Los empleados ahora lo trataban de forma diferente. Las personas que lo habían ignorado durante 3 años, ahora le saludaban con respeto. Algunos se paraban para darle las gracias. Laia lo visitaba todos los días después del colegio. «Todos en la escuela saben que eres un héroe», le anunció un jueves. «Les dije que le salvaste la vida. Solo hice lo que haría cualquiera con formación». Daniel respondió, «Eso no es lo que dijeron en las noticias». Pero mamá dijo, «No te gusta llamar la atención». Laia balanceó las piernas. «Creo que eres bueno, señor Daniel. Eres la mejor persona que conozco». Daniel se detuvo y la miró. Esta niña de 6 años que confiaba plenamente en él. «Tu madre ahora habla conmigo», continuó Laia. «Más que antes. Me pregunta cómo me siento. Si tengo miedo», dijo mientras jugaba con los cordones de sus zapatos. «Al principio tenía pesadillas, pero luego recordaba que tú estabas allí». Cecilia empezó a buscar a Daniel durante las pausas para comer. Lo buscaba y le preguntaba si quería sentarse en el patio. Él siempre decía que sí. Comían sándwiches y hablaban de todo menos del trabajo. Ella le contaba la presión de dirigir una empresa, el miedo a no ser lo suficientemente buena, la soledad de ser la única mujer en la mayoría de las reuniones. Él le hablaba de los niños a los que enseñaba primeros auxilios, de pequeños momentos que le recordaban por qué se había hecho médico, del lento proceso de perdonarse a sí mismo. Sus conversaciones eran tranquilas, sin prisas, sin necesidad de llenar los silencios. Ambos estaban aprendiendo a estar presentes de nuevo. Una tarde a finales de octubre, Cecilia llegó con café y una propuesta inesperada. «Quiero empezar algo, una iniciativa de salud comunitaria, atención médica gratuita para personas que no pueden pagársela».
respuesta a traumas, formación, apoyo a la salud mental. Daniel se muestra escéptico. Es ambicioso y caro. Puedo permitírmelo. Mi padre siempre decía que los negocios deben servir a la comunidad, no solo a los accionistas. Después de lo que me pasó, me doy cuenta de lo afortunada que soy. La mayoría de la gente no tiene recursos. La mayoría de la gente sufre en soledad. Es una buena idea. Deberías hacerlo. Quiero que lo dirijas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. No, dijo Daniel inmediatamente. No puedo. ¿Por qué no? Dejé caducar mi licencia hace 3 años. No he ejercido en casi una década. No lo estoy haciendo. Me salvaste la vida con un botiquín de campaña y 15 minutos. Cecilia lo interrumpió. Entrenas a jóvenes en riesgo en un edificio sin calefacción. Sigues llevando equipo médico militar a todas partes por si alguien necesita ayuda. Ya estás haciendo este trabajo, Daniel. Solo te ofrezco recursos para hacerlo bien. No puedo volver a ser médico. Cada vez que pienso en volver a ejercer, veo la cara de Emily. No debes olvidarla. Debes honrarla. Emily era enfermera, ¿verdad? Dedicó su vida a ayudar a los demás. Daniel asintió. Entonces, la mejor manera de honrar su memoria es seguir haciendo lo que ella creía. Seguir ayudando a las personas que lo necesitan. Seguir siendo el médico del que ella se enamoró. Cecilia le tocó el brazo. No tienes que ser la misma persona que eras. Solo tienes que decidir si vas a dejar que la culpa te defina o si vas a dejar que tu propósito te guíe. Daniel miró fijamente al patio. Pensó en Emily, en la vida que habían planeado, en la creencia que compartían de que la medicina era un servicio. ¿Qué diría Emily si pudiera verlo ahora? ¿Querría que se escondiera, que se castigara a sí mismo? ¿O querría que siguiera luchando por las personas que no tenían a quien recurrir? No sé si podré volver a hacerlo. Y si fracaso, entonces habrás hecho todo lo que has podido, y eso es todo lo que se puede pedir. A veces fracasarás, pero también salvarás a gente. Marcarás la diferencia. Antes de que Daniel pudiera responder, Laia llegó corriendo con un trozo de papel. Señor Daniel, mamá, mira lo que he hecho. Desplegó su dibujo, una imagen hecha con lápices de colores de un hombre con bata blanca y estetoscopio delante de un edificio con una cruz roja. A su alrededor había figuras de palitos de todos los colores. Debajo ponía, el hospital del doctor Daniel, donde todo el mundo recibe ayuda. Daniel se quedó mirando el dibujo. El edificio tenía ventanas, el sol brillaba. Las figuras de palitos sonreían. Esto es para tu nuevo hospital, dijo Laia con orgullo. Daniel miró la visión de esta niña, sencilla, esperanzada, libre de culpa. Luego miró a Cecilia, que observaba con tranquila comprensión. Quizás no pudiera salvar a Emily. Quizás llevaría ese dolor para siempre, pero quizás pudiera honrar su memoria. De acuerdo, dijo Daniel en voz baja. Lo haré. Los siguientes 12 meses transformaron la vida de Daniel. Se inscribió en un programa de recertificación de la licencia médica. Meses de estudio, cursos de actualización, exámenes. Aprobó todos los exámenes a la primera. Mientras él estudiaba, Cecilia reunió a un equipo para diseñar el centro de salud comunitario. Contrató a arquitectos especializados en espacios acogedores y accesibles. Consultó con trabajadores sociales sobre los servicios más necesarios. Daniel participó en todas las decisiones. Insistió en que el centro no debía parecerse en nada a un hospital estéril. Nada de paredes blancas institucionales. Nada de mostradores de recepción intimidantes. En su lugar, crearon un espacio con colores cálidos, asientos cómodos y una zona para niños. Entrevistó personalmente a cada miembro del personal. No buscaba las credenciales más prestigiosas. Buscaba médicos y enfermeras que entendieran lo que significaba atender a personas a las que el sistema había fallado. Juntos, construyeron algo que se parecía menos a un centro médico y más a un santuario. Laia se autoproclamó mascota no oficial del centro. Hizo dibujos para todas las habitaciones. Insistió en que la sala de espera necesitaba una caja de juguetes porque los niños se asustan en los hospitales. También se propuso como misión asegurarse de que Daniel y su madre pasaran tiempo juntos. Mamá, deberías invitar al Dr. Daniel a cenar, le decía al menos una vez a la semana. Está ocupado, cariño. Tiene que comer. Todo el mundo come.
La verdad era que Cecilia sonreía más cuando estaba con Daniel. A lo largo de los meses que llevaban trabajando juntos, su relación se había profundizado hasta convertirse en algo que ninguno de los dos sabía muy bien cómo definir. Era más que amistad, más que respeto profesional. Ambos habían sobrevivido a cosas que deberían haberlos destrozado. Ambos habían aprendido a llevar el dolor sin dejarse aplastar por él. Ambos habían descubierto que seguir adelante no significaba olvidar, sino honrar el pasado mientras se construía algo nuevo. Una tarde de abril, mientras revisaban los planos de construcción, Cecilia le hizo una pregunta personal. ¿Crees que Emily estaría orgullosa de lo que estás construyendo? La pregunta lo tomó por sorpresa. Se quedó callado, pensándolo con sinceridad. Creo que le hubiera encantado. La idea de una atención médica accesible, el énfasis en la dignidad, la integración de los servicios de salud mental. Sonrió levemente. Ella habría tenido opiniones sobre los colores de la pintura y, sin duda, habría insistido en un café mejor. Cecilia se rió. Anotado. Aumentaré el presupuesto para café, pero sí, creo que estaría orgullosa. No por mí, sino por lo que estamos creando juntos, porque encarna lo que ella creía. Entonces me alegro de que estemos haciendo esto. Y me alegro de que hayas dicho que sí. Sus miradas se cruzaron. Algo tácito pasó entre ellos. Una corriente de comprensión, de posibilidad. El Centro de Salud Comunitario Daniel Carter abrió sus puertas un sábado por la mañana a principios de mayo. El tiempo era perfecto. Cielo azul claro, 21 de marzo. El tipo de día primaveral que te hacía creer que las cosas buenas eran posibles. El vecindario acudió en masa. Familias que nunca habían tenido una asistencia sanitaria fiable. Ancianos que racionaban los medicamentos. Veteranos que luchaban contra el trastorno de estrés postraumático. Adolescentes que necesitaban a alguien con quien hablar. Vinieron porque se había corrido la voz de que ahora había un lugar donde se podía obtener ayuda sin ser juzgado, sin arruinarse, sin ser tratado como menos que humano. Daniel estaba en la entrada saludando a la gente. Llevaba bata. Por primera vez en 8 años, se sentían como en casa. Al cierre, habían atendido a 112 pacientes. Todas las salas de examen estaban llenas. Los niños jugaban con los juguetes que Laia había insistido en traer. Los adultos rellenaban los formularios de admisión con manos temblorosas, sin poder creer que aquello fuera real. Daniel se movía con calma y eficiencia, clasificando los casos, consultando con el personal, realizando exámenes, recetando medicamentos, sosteniendo la mano de una madre que lloraba porque su bebé había dejado de respirar. El bebé estaba bien, solo tenía congestión, pero la madre estaba muy asustada. Esto era lo que se le había encomendado hacer. Cecilia observaba desde un lado. Vio a Daniel transformarse del tranquilo conserje en el doctor Carter, seguro, compasivo, hábil. Lo vio cobrar vida. Esa noche, después de que se fuera el último paciente, Cecilia le llevó café y comida para llevar a su oficina. ¿Un primer día exitoso? Le preguntó, más allá de lo que esperaba. Hoy hemos ayudado a más de 100 personas. Tú les has ayudado. Esta era tu visión, nuestra visión. No podría haberlo hecho sin ti. Comieron en un cómodo silencio. Finalmente, Cecilia habló. No sé qué habría hecho sin ti estos últimos meses, no solo en el centro de salud. En todo, has sido esencial. Daniel la miró a los ojos. Tú también. Me diste una razón para dejar de esconderme. Me enseñaste que seguir adelante honra el pasado. Algo cambió en el ambiente, un reconocimiento de los sentimientos que se habían ido acumulando durante meses antes de que ninguno de los dos pudiera hablar. Laia llamó a la puerta. ¿Ya han terminado con el sentimentalismo? Porque quiero enseñarle algo al doctor Daniel. Daniel se rió. No estamos siendo sentimentales. Estabais siendo totalmente sentimentales. Los adultos piensan que los niños no se dan cuenta, pero sí lo hacemos. Laia le entregó un papel a Daniel. Mira, era otra obra maestra hecha con lápices de colores. Daniel con bata de cirujano rodeado de figuras sonrientes. En la esquina, una figura más pequeña que parecía una mujer con uniforme de enfermera y alas de ángel. Es tu esposa, explicó Laia. Mamá me habló de ella.
Pensé que también debía estar en el dibujo, porque te observa mientras ayudas a la gente y está orgullosa de ti. Daniel se quedó mirando el dibujo, con la vista borrosa. Esta niña de 6 años había entendido lo que él necesitaba oír, que Emily no se había ido, que seguía viva en el trabajo que él hacía. Gracias, Laia. Es el mejor regalo que me han hecho nunca. Laia sonrió radiante. ¿Puede venir el doctor Daniel a cenar con nosotros? Por favor. Deberíamos celebrarlo. Cecilia miró a Daniel. ¿Te gustaría? Él asintió. Entonces quedó decidido. Comeremos pizza y lo celebraremos. Y nadie puede estar triste porque es un día feliz. Tenía razón. Era un día feliz. Durante los meses siguientes, el centro de salud se convirtió en el corazón de su comunidad. Cada semana acudían más pacientes. Daniel contrató a más personal y amplió los servicios. El centro atendía a cientos de pacientes al mes, y cada vez más. El hogar era donde quiera que estuvieran Cecilia y Laia. Ocurrió gradualmente. Cecilia y Laia pasaban por allí después del trabajo y la escuela. Traían la cena y comían juntos. Los fines de semana, los tres exploraban los museos, los parques y el puerto de la ciudad. Parecían una familia. Se sentían como una familia. Un año después del ataque, durante la celebración del aniversario del centro, Daniel se subió a un pequeño escenario. Cecilia y Laia se sentaron en la primera fila. Tengo un anuncio más que hacer, dijo Daniel con voz temblorosa. Hace un año, era un hombre que había perdido la esperanza en sí mismo. Miró a Cecilia. Entonces alguien me enseñó que las segundas oportunidades no tienen que ver con merecerlas. Tienen que ver con ser lo suficientemente valiente como para aceptarlas. Daniel bajó del escenario y se acercó a Cecilia. Los invitados se quedaron en silencio. Laia abrió mucho los ojos. Daniel no se arrodilló delante de Cecilia, sino delante de Laia. Sacó una pequeña caja con un anillo de plata. Laia Warren, me gustaría que me dieras permiso para hacerle una pregunta muy importante a tu madre. Laia chilló y asintió con entusiasmo. Sí, sí, pregúntale. Daniel se levantó y se volvió hacia Cecilia, que tenía lágrimas corriendo por su rostro. Abrió una segunda caja con un anillo de diamantes. Cecilia Warren, tú me salvaste mucho antes de que yo te salvara a ti. Tú me viste cuando yo era invisible. Tú creíste en mí cuando yo había dejado de creer en mí mismo. Tú y tu hija me dieron una familia cuando pensaba que lo había perdido todo. Se le quebró la voz. No puedo prometer que seré perfecto. No puedo prometer que no habrá días en los que el pasado me duela. Pero prometo estar ahí. Estaré presente. Os amaré a las dos con todo lo que tengo. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Me dejarás formar parte de esta familia? Sí, susurró Cecilia, luego en voz más alta. Sí. Daniel le deslizó el anillo en el dedo. Ella lo abrazó con fuerza. Laia se lanzó sobre ellos, creando un abrazo a tres. Los invitados aplaudieron, pero ellos tres apenas se dieron cuenta. Estaban demasiado ocupados abrazándose. Demasiado ocupados comenzando el siguiente capítulo. Una historia que comenzó con una niña desesperada, un héroe oculto y un amor que curó las heridas más profundas.